Dos, cuando ves a personas expresando una esperanza, o sea, una esperanza de salvación, pero también dudando, generalmente se debe a que la obra no está completa. Esto es, creen que son salvos, pero dudan, pero están dudando. ¿Qué es lo que los hace dudar? Si están convictas, necesitan ser desarticuladas. ¿A qué se llama desarticuladas? Hacerles ver qué es lo que no están dispuestos a hacer por Dios. Buscar aquello lo cual no quieren hacer para Dios. A eso se refiere. Acuérdense que el convicto es alguien que sabe que es culpable, pero que hay algo que no está dispuesto a hacer por él. Quizás no quiere perdonar a alguien porque está muy amargada con su esposo o con su esposa. Quizás no quiere restituir algo que robó. Quizás no quiera confesar algún pecado contra alguien. O sea, y por eso están convictas. Entonces solamente hay que buscar qué es lo que no están dispuestos a hacer. Todavía están rondando por el mundo o no se han deshecho efectivamente de sus pecados y necesitan ser retrocedidas en lugar de ser animadas a avanzar. O sea, lo tenemos que retroceder y hacerles ver con la verdad de la palabra sus pecados y que todavía no están dispuestos a abandonarlos todos ellos. Y no están buscando excusas porque quieren su pecado y quieren ser salvas. Y no solo eso, quieren solamente huir de la ira venidera y solamente buscan a Dios como beneficio para servirse de Él y no para servirlo a Él. En otras palabras, que si no hubiera infierno, entonces no se convertirían. No lo hacen porque quieren cesar de pecar contra Dios. Se quieren arrepentir porque quieren un cielo, porque no quieren ser castigados, porque quieren huir de la ira venidera, no porque quieren cesar de ofender a Dios. Entonces, todo eso, a eso se refiere que hay que ser retrocedidos, mandados otra vez de regreso, a que vean eso para que después puedan ser animadas a avanzar. Si ves motivos para dudar o si descubres que tienen dudas, generalmente hay una buena razón para desconfiar. ¿Desconfiar de qué? De que son salvos, porque tienen esas dudas. Ahora, es fácil desarticularlas, o sea, sacarlas adelante, cuando nosotros preguntamos, ¿qué es lo que te hace dudar? Cuando te dicen, no sé, normalmente es una mentira. Sí saben, no te quieren decir. No, tienes que saber. O sea, nadie duda de algo. Si alguien te da un billete falso y tú crees que es falso, ¿por qué crees que es duda? No sé, me lo dio porque hizo un movimiento, le pasó la raya, vio algo, como que vio algo que era el billete era falso y siento que como que era falso y me lo estaba dando. Entonces, o sea, hay una base por la que piensa que es falso. Como acá de la nada le viene que tiene dudas. Dime qué es lo que te hace dudar. Y entonces, y si le presionas suficiente, y si le metes la sonda hasta el fondo, va por fin a sacar qué es lo que lo hace dudar. Y de ahí es donde te agarras porque hay algún deber que no está dispuesto a hacer. A veces las personas expresan una esperanza en Cristo y luego recuerdan algún pecado que necesitan confesar a los hombres o algún caso donde han difamado o defraudado, donde es necesario hacer satisfacción y donde su carácter o su billetera están tan profundamente implicados que dudan y se niegan a hacer su deber. A esto es lo que me estoy refiriendo, de que hay esto y no quieren restituir con aquella persona que difamó o lo defraudó, o que tiene que restituir con dinero, o que tiene que humillarse ante tal persona porque lo ofendió,
o descubrir algún pecado que hizo. Y eso es lo que no quieren hacer. Eso es lo que está pasando. Y por eso es que por eso les viene la duda. Expresan esperanza en Cristo, pero los ves dudando. Y esto es lo que está pasando, hermanos. Esto entristece al espíritu. Esto es, contrista al espíritu. Porque el espíritu le está diciendo eso y él no quiere hacerlo. Trae oscuridad a su mente. Por eso te dice, pues no sé por qué dudo. Trae oscuridad porque ahora el Espíritu Santo no le está iluminando. Y por supuesto, los lleva a dudar si están realmente convertidos. ¿O sí? Porque sabieron que hubo algo que no estaban haciendo. Y ellos lo saben, pero tratan como de ignorarlo. Y muchas veces tienen una conciencia selectiva, este, o tienen memoria selectiva de que se acuerdan de ciertas cosas, pero aquello que los condena o que les hace ver su culpa, este, no quieren ignorarlo, esa parte. Entonces es como una memoria muy selectiva. Se acuerdan de ciertas cosas, pero otra cosa lo tienen escondido ahí en la parte de atrás de la mente de ellos, de su memoria. Tienen como una bóveda, como las que tienen los bancos, como una caja fuerte inmensa. Meten esas cosas donde los avergüenza a ellos, los hace que se humillen. Cierren la puerta de la bóveda de esa caja fuerte inmensa y como que no existen, ¿no? Pero ahí están guardaditos y tú sabes dónde están. Y a eso es donde tenemos que entrar. Porque si esa persona sigue guardando eso ahí, es muy posible que el Espíritu Santo ya después no le traiga luz sobre ello y se pierda. Si un alma está verdaderamente convertida, generalmente se encontrará que cuando hay dudas, se están descuidando en algún punto su deber. Eso es todo. En algún punto no están haciendo lo que Jesús quería. Y eso es, y ustedes van a decir en qué punto. Deben ser escudriñados como con una vela encendida y llevarlos al cumplimiento de su deber y no se les debe permitir tener esperanza hasta que lo hagan. Por lo general, en este momento es apropiado arrojar alguna verdad llana y apasionante que los atraviese, algo que marchite sus esperanzas como una polilla. Hazlo mientras el Espíritu de Dios está tratando con ellos y hazlo de la manera correcta y no hay peligro de que haga daño. Esto es, hazlo mientras el Espíritu todavía sigue tratando con ellos, porque eso va a ser la anestesia que ellos necesitan, pero le vas a decir la verdad. Primero, marchitar sus esperanzas. Marchitar sus esperanzas, ¿a qué se refiere? Decirle, mira, no es cierto que fuiste salvo, porque mira, dejaste esto ahí. Dejaste esto escondido como el manto babilónico y los talentos de oro escondió acá en su tienda y cuando Dios le había dicho que no podías tomar nada de ello. Lo tenías escondidito allí como que no había pasado nada, pero Dios te descubrió. Estás ahí con eso. Es una maldición. Y entonces lo llevas otra vez de nuevo y lo llevas a que no tiene la imagen de Cristo, que realmente no ha sido salvo. ¿Por qué? Por eso que había dejado, en otras palabras, marchitar sus esperanzas como una polilla. Deshacer como polilla lo más, la esperanza que pueda tener, llevarlos para atrás hasta que realmente esté dispuesto a hacer todo para Dios. Para ilustrar esto, conocí a una persona que era miembro de la iglesia, pero una hipócrita abominable, demostrado así por su conducta y después completamente confeso, o sea, por su confesión. En un avivamiento cristiano fue despertada y profundamente convicta y después de un tiempo adquirió una esperanza, o sea, una esperanza de salvación.
ella fue a hablar con un pastor acerca de su esperanza y él le sembró la verdad en su mente de tal manera que aniquiló todas sus esperanzas. En otras palabras, cuando fue a hablar con ese pastor, el pastor le presentó la verdad como está en la palabra y con esa verdad le quitó su esperanza de que era salva. Le hizo ver que todavía estaba en tinieblas y todavía estaba perdida. Luego estuvo bajo convicción muchos días. ¿A qué se refiere? ¿Por qué muchos días? Porque se resistía a la verdad, se resistía a hacer lo que Dios quería. Y finalmente regresó a tener una esperanza. O sea, volvió otra vez a tener esperanza de que era salva. El ministro conocía su temperamento y sabía lo que ella necesitaba y de nuevo le despojó de su esperanza. O sea, el ministro que la conocía bien y conocía cómo ella actuaba y el temperamento que ella reflejaba, entonces sabía lo que realmente la palabra que estaba fuerte para arrancarle eso que era su carácter, su temperamento. Y otra vez la hizo, le despojó de que era salva y la mandó para atrás. Entonces ella quebró, o sea, se quebrantó, quedando en el suelo, incapaz de pararse o moverse, totalmente quebrantada, atravesada por la palabra de Dios. El Espíritu de Dios había escudriñado su corazón tan profundamente que por un tiempo le quitó toda su fuerza física. Después salió sumisa. Antes había sido uno de los rebeldes más orgullosos contra el gobierno de Dios, pero ahora se convirtió en una cristiana humilde, modesta, tierna y encantadora. Ahora estaba el dulce espíritu de Cristo en ella. Pero ven lo que tuvo que pasar. Varias veces viniendo, varias veces, porque esa soberbia regresaba, ya estoy salva, ya estoy salva. Pero él veía todavía el temperamento, el pastor y no la soltó hasta que arrancó eso. Y entonces ya vino humildita, modesta, tierna, encantadora. ¿Cuántos de ustedes ahorita necesitan un trato como este? Hasta que venga este espíritu reflejado en tu vida así. Por eso es tan importante, hermanos, seguir el mandamiento de la palabra, hermanos. Este, ahí en Segunda de Corintios, en el capítulo 13 verso 5 que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este es un mandamiento de la palabra, hermanos. Y el mandamiento es examinarnos y probarnos. Uno, examinarnos a ver si realmente estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Segundo, si nosotros decimos, ok, yo sí he estado reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas, ahora vamos a ponerlo a la prueba. Vamos a ver si en todo un mes este mismo carácter de Cristo se ve todos los días, consistentemente, diariamente, por todo un mes. Y ahí lo estamos probando. Eso mismo. En otras palabras, una persona puede mostrar el carácter de Cristo un día, en un domingo, después de salir de un culto, bajo la emoción de los cantos de alabanza y de una predicación preciosa, muy poética que le llegó al corazón. Pero después llega el lunes y empiezan las provocaciones allá afuera. Viene un carro y te cierra, viene una persona y te humilla, vienen diferentes tentaciones allá afuera. ¿Y cómo se ve
ese que estaba el domingo, como un cordero humilde, como ese cordero que es llevado al matadero todos los días, porque dice la Biblia que somos llevados como corderos al matadero todo el día, o impaciente, que no puede soportar que los malos porten mal contra él y que no soporta nada. Y hermanos, muchos batallan en la paciencia. ¿Qué es la paciencia, Señor? La paciencia. Bueno, nos enseña la Biblia la paciencia de Cristo. Pero ¿de dónde se genera la paciencia? La paciencia se genera de amor. Porque amamos a alguien, aguantamos. Eso es lo que hace. Cuando una persona pierde el amor, aguanta poco. No tiene el aguante. Entonces, no soporta los errores de otra persona, no soporta las agresiones de otra persona, no soporta nada de otras personas. A mí se me viene mucho el ejemplo cuando aquellas personas no quisieron que entrara Cristo, pasara a Cristo por su tierra. Ya los discípulos querían traer fuego del cielo como Elías para consumirlos. Cristo los para. No estamos aquí para perder las almas, sino para salvarlas. Pero ve la paciencia de Cristo. Por amor a ellos, está deteniendo a estos, los hijos del trueno, que querían hacer todo eso. Vean la diferencia de carácter. O sea, la paciencia viene de amor hacia los demás. Y por ese amor, ¿qué somos? Aguantamos, soportamos y somos longánimos. Pero también viene la paciencia de la paciencia que tuvo Dios con nosotros. Hermanos, nosotros nos convertimos así. Cambio, el caso mío, me pasé 24 años en la rebeldía. ¿Cómo Dios tuvo que aguantarme por 24 años? Fue realmente Dios muy paciente conmigo y muy longánimo. Paciencia significa que Dios, por amor a mí, me estuvo soportando todo este tiempo mientras yo lo estaba agrediendo a Él. Longánimo significa que cuando Dios había decretado juzgarme y enviarme al infierno, Dios aplazaba ese juicio, lo alargaba ese juicio para darme una oportunidad a ver si me convertía. Y así lo estuvo alargando y alargando y alargando y alargando hasta que a los 24 yo me convertí. Esa es la paciencia y la longanimidad de Cristo. Y luego un de cristiano, pues obviamente vinieron cosas a mi vida y pequé varias veces. Y Dios otra vez levantándome y siendo misericordioso y trayendo el Espíritu Santo, trayéndome convicción y siendo paciente y otra vez longánimo conmigo. Me llevó. Ahora, hermanos, ¿cómo uno no va a tener paciencia y longanimidad con los que nos rodean cuando vemos sus errores, cuando vemos la manera que actúan y todo? ¿Cómo tenemos, si hay alguna virtud, hermanos, que se debiera de ver a algún cristiano, es la paciencia y la longanimidad? Porque por experiencia lo tenemos, porque Él fue así con nosotros. Ahora nosotros debemos de hacer lo mismo con los demás. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Ahora se convirtió esta mujer soberbia en una cristiana humilde, modesta, tierna y encantadora. Sin duda, ese fue el modo de tratarla. Fue el tratamiento que su caso requería. A menudo es útil tratar con individuos de esta manera. Algunas personas son naturalmente antipáticas en su temperamento y poco encantadoras en su comportamiento. O sea, que caen mal, que se creen mucho, que se creen superiores a los demás. Este, y
Y todos lo dicen, bueno, es que así soy yo, o así yo nací, o así fui criado. Sí, pero la palabra dice que cuando nos salva a Cristo, que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Entonces, si somos rescatados de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, ¿por qué tú no has sido rescatado de esa vana manera de vivir de que recibiste de tus padres? Somos nacidos en Cristo y ahora las cosas de Cristo debemos de reflejar. Es particularmente importante que se les trate de manera muy profunda y detallada cuando comienzan a expresar esperanza en Cristo. Cuando empiezan a expresar que ya le han alcanzado salvación en Cristo. A menos que el trabajo con ellos sea, en primer lugar, extremadamente profundo y profuso, serán mucho menos útiles. Yo digo que no serían ni útiles. ¿Por qué? Porque todavía no está la imagen de Cristo ahí. Y van a ir arrastrando un lastre durante todo ese tiempo y va a haber dudas y otras cosas más. Se va a ir la paz. Serán mucho menos útiles, interesantes y felices de lo que hubieran sido si la sonda se hubiera aplicado exhaustiva y habilidosamente a su corazón. O sea, si se hubiera entrado hasta lo profundo para sacar todo lo que hay dentro de la persona en él y que no quede ningún rastro de la vida antigua en la persona, en el nuevo creyente. Si se les anima al principio sin que se les trate a fondo, si se les deja seguir adelante sin que se sientan suficientemente sondeados, yo le pondría la palabra examinados y quebrantados, estos rasgos poco encantadores de carácter permanecerán indómitos, o sea, sin haberlos domado, y siempre estallarán causando un gran daño tanto a su paz personal como a su influencia y utilidad general como cristianos. O sea, imagínate que hay personas que quizás estén cerca de ti y que te ven actuar de una u otra manera y quizás por respeto no te dice nada, pero pensarán, ¿así actúan los cristianos como tal persona? ¿Es esta la imagen de Cristo? Piensa nomás en eso, que si la persona ve esa falta de paciencia, ansiedad, ve que no hay mansedumbre, ve irritación, ¿qué pensará esa persona? ¿Realmente es esto el cristianismo? ¿Como esta persona o no? Y eso es porque hay ciertas cosas que no han sido domadas, que se han atraído, se han exportado, importado, perdón, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Se han querido importar ciertas cosas que no caben. Y entonces, y esto es por no haberse examinado cada parte del carácter de Cristo y viendo el carácter que tú tenías. Hermanos, la Biblia nos sigue diciendo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que tenemos que ver, que la imagen de Cristo esté estampada en nosotros, esté vista en nosotros. Y si no está ahí, hay que pasar la sonda. Hay que pasar todo la lámpara de Dios hasta que quitemos cualquier vestigio del reino de las tinieblas y que no pertenece al reino de Cristo. Es importante aprovechar tales situaciones para moldear a los individuos y llevarlos a tomar forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada? La imagen de Cristo. Es lo que queremos hacer. No te detengas, aunque se trate de un niño, un hermano, un esposo o una esposa. No te detengas. Sobre todo cuando ocurre aquello que tú ves que te causa
extrañamiento. ¿Es esto el Espíritu de Cristo? Ahí es el momento. Si hay algún tiempo, si ahorita es el tiempo, si no, apúntalo. Apunta lo que viste y todo, tenlo marcado. Y cuando sea, hay la oportunidad, habla con ese niño, con ese hermano, con ese esposo, con ese esposo, con esa persona. Y dile, yo vi esto aquí. Y esta no es la imagen de Cristo. Yo no creo que esté bien esto y todo. Si la persona se empieza a defender y te saca excusas, te saca a todos, simplemente yo te dejo a ti y al Espíritu Santo. Yo me voy. Yo nomás te digo lo que yo vi y esto es lo que hay. Pero si el Espíritu Santo está señalando aquí, no te hayas tú resistiendo el Espíritu Santo como resistieron los fariseos. Y es todo, hermanos. Nuestra labor es hacerle mostrar aquello que está bien, que no está bien. Y acuérdate, si eso está mal, ve cuántas otras cosas están mal. Porque si la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fue lo que dijo Jesús. Si en esto hay tinieblas que no estás viendo, ¿cuántas no habrán? Serán las mismas tinieblas. Entonces, hermanos, este, eh, eso es lo que está poniendo aquí. Y lo está poniendo aquí porque está poniendo la administración correcta para moldear al individuo a la imagen de Cristo, que es la administración que Cristo quiso dar a Pedro para moldear el carácter de Pedro a la imagen de Cristo. Eso es lo mismo que quería hacer. Y aquí es lo mismo que se quiere hacer. No hay mala intención. No es que se quiera humillar sobre el hermano o sobre la hermana. Tampoco es que se quiera enseñorearse sobre las almas. No hay nada de eso. Es simplemente ser fiel al alma cuando no se ve la imagen de Cristo en cualquier situación que alguien ocurra. Y hermanos, que el justo me castigue será un favor y que me reprende será un excelente bálsamo, dice la palabra de Dios. O sea, que alguien justo, que alguien santo, que alguien de la palabra nos haga ver nuestros errores, dice, será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo, porque no, porque evitará que mi alma vaya a la condenación, hermano. Pero así como hay el hacer esa parte, tiene que haber la otra parte, que la persona lo pueda recibir humildemente, porque quizás en eso hay ceguera. Acuérdense, hermanos, cuando una persona comete, como vimos anteriormente, cuando está practicando algo y el Espíritu Santo se lo marcó, pero no le hizo caso, se contrista. Se contrista y vienen tinieblas. Entonces el Espíritu Santo ya no va a venir a traer esa convicción. Él es muy santo. Entonces, ¿qué va a usar? Va a usar una persona. Que una persona hable con esa persona. Porque el Espíritu Santo, lo más santo, ya no escucha. Y no se va a indignar a venir. Entonces tiene que mandar un ser humano a que hable con él, con ella, para que le haga ver el error de su camino. Pero si ya tampoco escucha a él, ¿qué más se le puede decir? Entonces nomás pónselo de esta manera. ¿Es esta la imagen de Cristo? ¿O legalizamos que esto se haga de así y se lo imputamos a Cristo también, que Cristo actuaría así también de esa manera? Y una vez que lo pones así, a ver si le das luz para que pueda ver el error y podemos salvar esa alma. Haz un trabajo minucioso. Si expresan esperanza y tienen la imagen de Cristo, son cristianos. O sea, si tienen la imagen de Cristo, son cristianos. Si expresan esperanza y tienen la imagen de Cristo, son cristianos. Pero si hay algo deformado de la imagen de Cristo, hermanos, haz un trabajo minucioso. No te traigas nada que no sea de Cristo al reino de Dios.
señala aquello que no está conforme a la imagen de Cristo. Pero si hay alguna duda y no parecen haber cambiado por completo, simplemente destruye su esperanza mediante la búsqueda de la verdad más discriminatoria y deja que el espíritu haga un trabajo más profundo. O sea que si hay duda de que es salvo y no parece que haya cambiado por completo, destruye esa esperanza. ¿Con qué? Con la verdad. O sea, aquello que tú estás viendo, por lo cual ves que en eso no está la imagen de Cristo, trae la imagen de Cristo a eso. Mira, así era Cristo. Mira, así estás actuando tú. Tú estás discriminando, no. Esto es lo que debes de haber hecho y esto es como debiste haber actuado. Y deja que el espíritu haga un trabajo más profundo. O sea, que se humille la persona, que se humille delante de Jesús, que se humille y reconozca eso para que, para que pueda haber un arrepentimiento completo y profundo y se arranque de raíz aquello que no es de Dios. Si aún así la imagen no es perfecta, repite el proceso. Rompe todo lo que los mantiene apegados a lo mundano y deja que se conviertan en seres espiritualmente transformados antes de darles nuevas esperanzas. O sea, si la imagen de Cristo no es perfecta en ellos, si no se ve a Cristo en ellos, hay que repetir el proceso. Y rompe todo lo que los mantiene apegados a lo mundano, a lo carnal, todo aquello, que no quede nada, y deja que se conviertan en seres espiritualmente transformados. O sea, como dice la palabra, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, entonces está Cristo sentado a la diestra del Padre y no las de la tierra. El que ha sido resucitado con Cristo busca las cosas de arriba. Su meta es Cristo. Su razón de vivir es Cristo. Todo lo tiene por basura para ser hallado en Él. Eso es lo que Él tiene que tener. Esas mismas metas y todo, hermanos. Ya no es ganar más dinero, ya no es tener más casas, ya no es tener más carros, ya no es hacerse un hombre aquí en la tierra, sino que ahora es para Él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si no tiene eso mismo, hay que destruirlo completamente, destruirlo totalmente. Sobre todo, hermanos, si todavía sigue viviendo para sí mismo. Y no solo eso, si todavía está haciendo las cosas para servir, de recibir algo de ganancia. En otras palabras, hago para que me bendiga Dios. Muy importante poner el dedo en la llaga en ese punto, porque si las intenciones no están correctas, de nada sirve, hermano. Entonces, cuando vemos que hay ese espíritu, hermanos, de que una persona hace algo para recibir las alabanzas de los hombres, o que se siente si no le agradecieron tal o cual cosa que hizo, ahí ponemos el dedo de la llaga. Ok, tú querías esto, recibir agradecimiento, así no es el Espíritu de Cristo. Aquí hacemos las cosas no para ser alabados por los hombres, sino hacemos las cosas para Dios. Si nosotros hacemos una ofrenda para Dios y lo hacemos en secreto para que Dios lo recompense en público, ¿por qué entonces cuando yo me visto, voy a estar esperando las alabanzas de los hombres? Estoy vistiendo para Dios. Si cuando estoy haciendo las cosas, dando el dinero y luego la persona, no me agradece o algo, o no hace algo, y yo me siento, no está el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios entregó a Jesucristo sin esperar nada a cambio. Entonces, ahí ponemos el dedo en la llaga, hermanos, sobre todas las motivaciones. Entonces, mucho cuidado en ese tipo de cosas, hermanos, porque ahí es donde, bajo la provocación, sale a reflejar el puerco, hermano, que hay en ellos. El puerco de que no es una oveja, sino es alguien no convertido. Y en esas provocaciones es donde se dan cuenta. ¿Se acuerdan de Marta? Aparentemente muy buena mujer, muy cristiana y sirviendo en todo y teniendo control ahí,
pero me deja servir sola. Oye, qué gran honor que puedas servir tú sola. Si eso realmente, si así fuera, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué buscas a otros los demás? ¿Por qué no puedes servir tú sola? Pero ¿qué veía? Quería reflejar, yo soy lo único que sirvo aquí. Ahí estaba la soberbia, hermanos. Y la paró Jesús y le dijo, muy afanada y turbada estás, una cosa solamente es necesaria y María escogió la buena parte. Le hizo ver, le quitó totalmente, la humilló totalmente y le hizo ver que ella no estaba buscando lo espiritual y que a través de todo lo que es el servicio era solamente una para construir su reputación de que es una mujer que tiene las cosas, las casas y todo muy bien. Era parte de su gloria. Entonces, hermanos, eh, el espíritu de Cristo, hermanos, es el espíritu humilde, el espíritu dadivoso, el espíritu que se entrega, el espíritu que no busca gloria, el espíritu que hace todas las cosas sin esperar nada a cambio. Es el espíritu de Cristo. Lo vemos en las bienaventuranzas, hermanos. Y ese es el espíritu del Cordero, de los hijos de Dios. Y es lo que, esa es la imagen que buscamos en aquellos que tienen nuevas esperanzas de que han sido salvos. Y cuando no vemos eso, hermanos, hay que regresarlos. Hay que regresarlos haciéndoles notar esos puntos donde no están conforme a la imagen de Cristo. Luego se convirtieron en cristianos claros y profundos. Una vez que lo hagas espiritualmente transformados. Utilizando este modo de ministración, he observado a personas de carácter naturalmente torcido y odioso transformarse en unos pocos días como si hubieran estado recibiendo enseñanzas cristianas durante toda su vida. ¿Cuál fue? ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque se les dijo la verdad a tiempo. Y se les dijo la verdad en aquel punto donde estaban fallando, donde no estaba la imagen de Cristo. En eso, por eso es que le estamos diciendo, que no se había arrepentido ahí, que eso lo quería poner como olvidadizo, como que eso no. Entonces, pero cuando se pone la sonda hasta el fondo, cuando se examina hasta el fondo y esas personas naturalmente torcidas y odiosas salen como verdaderos cristianos, ahora sí que nacidos de Dios, nacidos por el Espíritu, porque se hizo el trabajo completo. Sin duda, este fue el objetivo de la forma en que nuestro Salvador trató a Pedro. Esto fue, hermanos. Esa fue la razón de la tercera pregunta, porque la tercera pregunta fue la que atravesó a Pedro. Esa fue la que lo entristeció a él, la tercera pregunta. Ya después dijo, Señor, es que tú sabes ya todas las cosas. O sea, ya se rindió a él. Y ahí fue donde sacó toda la basura que había adentro. Y ahora sí, estaba listo Pedro para la obra que Dios lo había llamado. Pedro ya se había convertido, pero se llenó de orgullo espiritual y confianza en sí mismo y luego cayó. Ay, qué horrible es esto, hermanos. El orgullo espiritual y confianza en sí mismo, hermanos. Orgullo espiritual es en base de los logros, hermanos. Vemos este orgullo espiritual varias veces. Primeramente, lo vemos ahí en Mateo 16, el pasaje que le leí, cuando Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él fue el único que contestó la pregunta correcta y traía la respuesta correcta. Y si vemos más adelante, adelantito de eso, ya está aconsejando al Señor Jesús cuando le dice que es necesario que Él sea desechado y que padezca mucho de los hombres. En ese mismo pasaje, ahí en Mateo 16, este, dice,
Porque ahí mismo le contesta Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa roca pequeña, sobre que es el edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que él era Jesucristo. ¿Cómo se hubiera sentido Pedro ahí? No, hombre, ya era un globo, de esos globos que les pones helio y andan volando solito, que si lo sueltas se te va hasta el cielo. Ya estaba Pedro así hasta arriba. Entonces, lleno de orgullo espiritual en él. Dice, y en el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahí viene el globo de Pedro, todo inflado, porque él iba a recibir las llaves, porque él sabía que él era el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, ya se sentía tan inflado que ahora ya es el consejero de Jesús. Entonces Pedro, tomándolo aparte, como diciendo, ven Jesús, yo te voy a dar un consejo aquí. Ven para acá. Comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te aconseja. Ya está de consejero. Ahí está el gran líder espiritual. Y ahora es el líder hasta de Jesús. Ya le está diciendo lo que Jesús tiene que hacer y no tiene que hacer. Ahora ya es, ¿por qué? Porque lo que las palabras de Jesús en su corazón se hinchó espiritualmente. Y le dijo eso, verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Sacó un alfiler y rompió el globo. Vámonos. ¡Chum! Se desinfló totalmente. De una vez lo hizo que se cayera, así tan alto iba arriba el globo ese, que le puso el alfiler y cayó desde arriba hasta abajo. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínense estas palabras que le dijo a Pedro, cómo lo humilla ahí delante de todos. Y esa parte que todavía no se había quitado, la empieza a quitar. ¿Cuál era? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué está haciendo ahí? Tratando con eso. Pero acuérdense, no fue suficiente. No fue suficiente. Todavía tenía confianza en sí mismo. Por eso después dice, aunque todos te negaren, yo soy el único que no te voy a negar. ¿Por qué? Porque tenía confianza en sí mismo. Y qué duro la confianza en sí mismo, hermanos. Sobre todo porque, como le digo, cuando tienes confianza en ti mismo, nadie te puede decir nada. Nadie te puede ministrar. Y los que nos pueden ministrar, hermanos, es la gente cercana de nosotros. Oh, yo tengo mi pastor que está a 1000 lugar de mí. Sí, pero no, él no ve tu vida. Y las cosas que tú le cuentas las puedes contar a tu favor. Pero ¿quiénes son los mejores que pueden decir cómo está tu vida? Los que están cerca de ti, los que te ven día a día, los que te ven las cosas que tú haces y ellos son los que te pueden señalar esto o aquello. Ellos son los mejores testigos de realmente si están viendo la imagen de Cristo en ti o no. Ellos son los mejores, los cuales te pueden decir, ¿sabes qué? Esto no está conforme a la imagen de Cristo. Y si tú no tienes confianza en ti mismo y te humillas, dime más, porque yo no quiero tener algo que esté mal en mí. Dime más. Y que cuando te diga todo más, ahora sí te humillas delante de Dios. Así es como me perciben. Así es como me perciben gente que me ama. Así es como me perciben la gente que está cerca de mí y que me ven todos los días. Me perciben así, Señor. Y yo no quiero tener esa imagen. Y te humillas
y vas delante de Dios y Dios saca así como en Pedro, te ministra directamente el Espíritu Santo y empieza a crear la imagen de Cristo en ti. Pero si tú continúas con orgullo espiritual y confianza en ti mismo, luego vas a caer. Pero vas a caer, pues así como cayó Pedro, muy, a la vista de todos, y va a ser muy triste, porque quizás para ese tiempo no haya remedio, sobre todo cuando se haya hecho, se haya buscado alcanzar, evitar esa caída. Después de eso, Cristo lo volvió a quebrantar, preguntándole 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Después de eso, parece haber sido un santo estable y devoto el resto de sus días. Y así se vio. Ese Pedro llegó a ser un santo estable el resto de sus días.